Antaño, en tiempos pretéritos, los héroes eran casi siempre militares. Con sus gestas heroicas, sus hazañas, pues lograban conmocionar a sus coetáneos y estos contaban las hazañas, contaban las gestas. Luego llegó la ciencia, llegó la literatura y los héroes fueron transformándose. Escondían las espadas para tomar las plumas o los microscopios. Ese es el discurrir de la humanidad. En el siglo XX ya apenas quedaban héroes. Pero el espíritu de ellos anidó en los comunicadores. Y ya no solamente hablábamos de grandes científicos, de grandes literatos, de grandes militares, sino también de grandes comunicadores que sabían inculcar en sus oyentes, en sus lectores, en sus televidentes, pues determinados valores que nos hacían soñar, que nos hacían anhelar, que nos hacían discurrir sobre el acontecer de la raza humana. La televisión nos ofreció una era de grandes divulgadores. Aquí recordamos siempre a Carl Sagan. Y en España, pues surgió la edad de oro para la televisión pública española. Esos pioneros como Miguel de la Cuadra Salcedo, como Manuel Eguineche, como Chicho Ibáñez Serrador. Y cómo no, el gran Fernando Jiménez del Oso, porque gracias a él millones de jóvenes se ilusionaron por saber más, quisieron aprender más, descubrir los grandes enigmas que habían acompañado a la humanidad durante tantos y tantos milenios. Fernando era un científico ortodoxo en cuanto a su formación académica, pero tremendamente hereje, tremendamente heterodoxo en cuanto a sus intuiciones, sus inquietudes. Él quería saber siempre más, se preguntaba siempre el porqué de las cosas. Y eso le condujo a la divulgación de grandes disciplinas. Y nada le era ajeno, por todo se interesó. Hoy en nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje, rendimos tributo al gran Fernando Jiménez del Oso. Nació un 22 de junio de 1941 en Madrid. Aunque sus tiempos de infancia, sus años felices de mocedad, los pasó en Collado Villalba. Allí recordaba feliz Fernando en alguno de sus escritos como cuando ese 24 de junio de 1947, él tenía 6 años recién cumplidos, un tal Kenneth Arnold inauguraba la edad moderna de la ufología. En ese Monte Rainier, en los Estados Unidos de América, aquellos célebres platillos volantes, aquella formación de 9 platillos volantes, inauguraban todo un capítulo en el mundo del misterio. Mientras tanto, Fernando Jiménez del Oso jugaba con sus camioncitos, con sus trenes, y miraba las montañas cercanas a Madrid, esa sierra de Guadarrama, con la ilusión del niño que añora llegar lejos, muy lejos. Estudió medicina, se licenció en medicina y cirugía, en la especialidad de psiquiatría, en la Universidad Complutense de Madrid. En ese tiempo ya era un mocetón que jugaba al rugby, que mantenía una excelente forma física, aunque ya sus amigos empezaban a notar en él ciertos cambios. Y es que unas bolsas habían aparecido bajo sus ojos, unas bolsas que le acompañarían para siempre, que serían su rasgo definitorio, su rasgo característico, lo que le acercó, curiosamente, al gran público, la imagen. Y es que sospechamos todos sus amigos que Fernando Jiménez del Oso no era otro sino el conde de Saint-Germain, aquel que gracias al conocimiento de la piedra filosofal había conseguido trascender a los siglos, había logrado la inmortalidad.
Fernando permaneció inmutable en su aspecto físico durante todos los años de su vida. Y ya en la universidad se le puede ver con esas inmensas ojeras, con una incipiente calvicie. Él era muy coqueto, aunque se diga lo contrario. Le gustaba mucho tener una buena imagen, un buen aspecto. Le gustaba agradar. Profundo conocedor de la psiquiatría, alumno aventajado del profesor López Ibor. Comenzó a trabajar en ese oficio que él había elegido, el conocimiento de la mente humana. Y a fe que consiguió adentrarse en los vericuetos de la mente humana. Trabajó en diversas clínicas. Y en ese tiempo todavía no sospechaba que acabaría siendo el gran divulgador que luego fue. Eso sí, había algo raro en él. Gustaba mucho de pasear por los cementerios. Siempre dijo que era una de sus aficiones, que aprendía mucha historia viendo las lápidas. De hecho, en su despacho apareció una lápida. Le acompañaba en sus noches de vigilia. Pero también un esqueleto, también la cabeza de un murciélago, la cabeza de un jíbaro. Esos amuletos con los que se fue topando en una vida de peregrinaje. Una vida llena de viajes ilustrados, porque en el fondo era un viajero ilustrado. Nació en un siglo que no era el suyo. Fernando, estoy convencido que le hubiese gustado viajar en el siglo XIX, cuando todavía había fronteras por explotar, territorios por conquistar, miles de enigmas por resolver. Pero la gran dimensión de Fernando Jiménez del Oso la encontramos en su proyección televisiva. Es cuando conecta con el gran público. Estamos en los años 60. Y a Fernando le gustaba mucho el trabajo de un inmenso realizador televisivo llamado Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, que se convertirá en su hermano mayor, recibe con insistencia unas cartas, eso sí, escritas con letra preciosa, perfectamente redactadas. Fernando escribía como los ángeles. Chicho nos decía en el programa de homenaje que llegó incluso a pensar que tenía una tendencia sexual y que si era homosexual a lo mejor lo que estaba haciendo es declarársele. Bueno, afortunadamente no fue así. Y Chicho habló con Fernando. Y Fernando tenía un guión elaborado. Por entonces Chicho era más que popular gracias a esas historias para no dormir. Fernando escribió un guión. El título preocupaba. El título llamaba la inquietud. Se llamaba El Regreso. Y en ese año 1971, Chicho estrena El Regreso. Curiosamente, en ese capítulo televisivo, Fernando aparece como actor. Una breve intervención, pero es el comienzo de una feliz relación entre estos dos grandes de la televisión pública española. En 1974 llega la gran oportunidad para Fernando Jiménez del Oso. José María Íñigo le ficha para Todo es posible en domingo, el programa dirigido por Pedro Mario López. Una breve intervención, una pequeña sección que sin embargo le catapulta a la fama. Todos se fijan en él. Un despacho, tonos oscuros, la calavera encima de la mesa, las ojeras, la mirada serena. Es como si lo estuviésemos viendo ahora mismo, en aquella televisión de blanco y negro, donde los grises cobraban una importancia especial. Y Fernando comenzó a hablarnos, comenzó a comunicar, a transmitirnos su interés por los enigmas, por los misterios,